¿Qué pedo? Estás en el cotorreo. Mi nombre es Israel Torres y hoy tengo el gustazo de tener a Ricardo Haas, que él es un experto en la industria musical. Si no me equivoco, tienes alrededor ya de 30 años en esta industria, lo que estuve ahí investigando, Ricardo. Sé que has sido parte de proyectos súper importantes como Zoé, como Control Machete, Bolobán, Susi 4, entre varios más. Estoy seguro que se me están yendo ahí varios porque, o sea, la neta, tienes un buen de recorrido y has hecho un chingo de cosas muy interesantes que se me hace muy chido tener la oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Isra, y aquí disfrutando un matecito bastante Mate bueno, Monterrey, de muchas miel, gracias. mate Monterrey. La verdad está Sí, muy está bueno. súper rico. A Ricardo le gustó, así que estamos del otro lado. Es que hemos tenido invitados que en especial una chava que se llama Bruces, lo probó y fue de que como que, ay, no, ya no quiero. Pero yo creo que ella ha sido el único caso así que más feo le hizo. No, al contrario, la verdad está bastante bueno. Y pues bueno, ya hace ratito me platicaste las propiedades del Sí, mate, claro. Y así hasta te que mandé una foto a tu WhatsApp para que tengas ahí claro de que los beneficios que tiene el mate, que a mí me impresionó y la neta, o sea, sí, para un estilo de vida saludable como lo llevas, sé que te puede sumar mucho. buenísimo. Oye, Ricardo, a ver, tengo aquí que estudiaste ingeniería en electrónica y comunicaciones en el TEC de Monterrey, ¿correcto? Así es, y no te cambio ni un foco. Es lo que te quería preguntar, o sea, ¿qué rollo que estudiaste esto y luego, o sea, te fuiste por el lado de la música? ¿Qué fue lo que despertó en ti quererte dedicar a la música? ¿A la par de que estudiabas ya estabas involucrándote en algo relacionado o fue después? No, el amor a la música me llega desde niño, la verdad, Ok, por el lado de la ejecución. Mi papá, alrededor del 80, yo creo, cuando yo tenía 10 años, me metió a clases de guitarra. Cuando estás ok. en esa etapa en la que los papás están buscando a ver por dónde se puede ir el chamaco, ¿sabes? Ajá, ok, Cuando te meten a clases de todo, ok. karate, natación, y fútbol, y básquetbol y tal. Y pues a mí me metieron entre todas esas clases a clases de De guitarra. guitarra, Y ok. esas fueron las que me gustaron. Todo lo demás como que no ¿En era lo mío. serio? Y en las clases de guitarra me gustaron y me empezó a interesar mucho el instrumento. Empecé a agarrarle sabor primero a la guitarra clásica, a la guitarra de cuerdas de nylon con la que aprendí y después a la guitarra eléctrica, ¿no? Y Ok. como me gustaba el rock, fue de los primeros géneros musicales que conocí y que me gustó, pues ¿Cuál la, fue la, algún la grupo así que guitarra tengas muy presente de los... Iron Maiden. Ah, ok, eres acá más prendido. Sí tengo mi vena, sí tengo mi vena acá, rocker, pero sí, la guitarra eléctrica como que me fue despertando el gusto por la música Ok, y, y empecé desde muy chavo a tener bandas. O ok. sea, en una época en la que la única pretensión que había en la ciudad, pues era tocar con tus compas. No Sí, era ni siquiera de que, ay, que me firme una disquera. Estoy hablando del 85. O sea, yo tenía 15 años sí, cuando sí. empecé con mis primeras bandas, ¿no? Ok. Y entonces, pues ya el hecho de estar en una banda en esas épocas, pues ya me llevaba como a disfrutar todavía más la experiencia de la música, porque la compartía con amigos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues nunca se me quitó el amor por la música. Entré a carrera. Bueno, antes de entrar a carrera, tuve una plática con mi papá al respecto de a lo que me quería dedicar. De qué ibas a hacer de tu Sí, vida. sí. Cuando tenía 17 años, antes de entrar a carrera, le digo a mi papá, oye, pues yo llegué súper salsa con mi papá. Digo, yo soy hijo único, mis papás ya Ok. fallecieron, pero llego con mi papá muy salsa, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser el mejor guitarrista del mundo. Neta. Y me voy a ir al GIT, que era la parte de guitarra del Musicians Institute de Hollywood, que en ese Ok. entonces era pues, una de las mejores escuelas del mundo para estudiar ejecución de un instrumento Ok. en el lado de la música popular, ¿no? O Ok, sea, no, ok, no la ok. comparemos con Juilliard o con Berklee, ¿no? El Musicians Institute era para rockers, Ok, ¿no? ya, ya, ya. Para que salieras de ahí todo un shredder. Ok. Y bueno, pues llego y le digo así a mi papá, quiero ser el mejor guitarrista del mundo y me voy a estudiar al GIT, al Musicians Institute en Hollywood.
conversación que se resolvió en 5 minutos cuando mi papá me dice, pues está súper bien. ¿Quién te lo va a pagar? A los 17 años. Y yo, o sea, como que hice cálculos mentales en 30 segundos y dije, no, pues no, baja el cero y no contiene. Me dice mi papá, ya más en serio, me dice mi papá que era empleado en el TEC de Monterrey. No era maestro, estaba en el área más de proyectos especiales y después en seguridad industrial ahí en el TEC. Okay. Y me dice, pues aprovecha que me dan beca para ti en el TEC y ni siquiera tienes que mantener promedio porque me dan la beca porque soy empleado del TEC. Estudia lo que quiera. Okay. Y en ese entonces me empezaba a gustar la grabación. Tenía un amigo guitarrista que tenía una 4-track en su casa, de cassette. Una grabadora multitrack de cassette, ¿no? Casera. Era lo que existía en ese entonces para grabación casera. Era un portastudio. Okay. Y pues ahí grabábamos cosillas. Hacían nuestros pininos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que más se pudiera acercar a la parte técnica, que me interesaba la grabación y tal, y que hubiera en el TEC? Pues dije ingeniería en electrónica y comunicaciones. La catalogada segunda carrera más difícil después de ingeniería física industrial en el TEC. Entonces me metí a la carrera difícil. Y pues durante toda mi época de carrera, pues me debatía entre la música y la carrera. Y no le pegaba ni a una ni a la otra. O sea, y los grupos quedaron en el olvido. No, yo seguí teniendo mis fans. Sí, claro. Y conseguíamos tocadas y todo el rollo en una época en la que eso no era común en la Y tocaban puros covers, me imagino. No, también originales. ¿En serio? Sí. Tuvimos algunas cosillas como representativas. Digo, no son bandas que trascendieron a la escena local porque pues, realmente no había escena per se. O sea, no era como que artistas firmados con disqueras en una época en la que estar firmado con una disquera pues era como una de los objetivos de un artista, ¿no? Esto era esa época. Entonces, pues las pretensiones de nosotros eran tocar aquí localmente, ¿no? Okay. Y pues sí, al principio, con una de las bandas que duré más tiempo y que hicimos más cosillas, que se llamaba Tres Caras de Eva, con ellos sí empezamos con covers y nos especializábamos como mucho en covers de lo que le llamábamos en ese entonces como pop fino, como derivados del New Wave y pop muy elegantón, ¿no? Nos gustaba tocar, y pop además como sofisticado, ¿no? Nos gustaba tocar Toto, Police, Duran Duran. Ya entiendo. E incluso rayábamos en el rock también con ciertas cositas como Rush, por ejemplo, pero de la parte más comercial. Y luego ya empezamos a tocar originales y hacíamos nuestros showcillos con originales y todo. Y llegamos a hacer 2, 3 cosas padres. Yo me acuerdo que tocamos en una clausura de gente nueva, un congreso de chavos que se hacía en ese entonces. Y tocamos con la Sinfónica de Nuevo León para 10,000 personas. Qué padre. Digo, que en ese entonces, pues bueno, eran las aspiraciones que uno tenía. Sí, entonces, tuviste como que tus momentos de artista en ese entonces. Ándale, pero después de eso me di cuenta que no era yo para estar en el escenario, ni a lo mejor tenía la dedicación suficiente como para dedicarme a estar en el escenario y aguantar vara, pues en cuestión de generación de ingresos, sobre todo porque pues en ese entonces no veía uno cómo generar un ingreso real como músico, ¿no? Porque no había esa escena. Entonces, pues dije, no, me voy, digo, ya tengo una ingeniería, pues me voy por la parte de la grabación y de la producción musical, donde sí veo que a lo mejor pueda generar un ingreso y demás. Y así fue como empecé. O sea, la música, digo, ahora sí que short story long,
Ajá. No long story short, Sí, sí. short story long. Pues así me vino el amor por la música y así llegué a estudiar ingeniería en electrónica y Ajá. después empezar a dedicarme ya profesionalmente a la música. Sí, porque vi que tienes también un máster en Business Innovation en Sí, el CEDIM. ese ya es reciente. Ese Ese es fue reciente. ese fue en el 2017. O sea, yo empecé, quise hacer un par de másters después de graduarme, como que es lo típico que hagas tus Ajá. másters después de haberte graduado. O sea, bueno, tu educación continua o tu educación posterior a una carrera, que la hagas lo más cercana posible a cuando te gradúas. Digo, esa es la Ujú. generalidad. Pero en mi caso, pues me ganó mucho el tiempo que me absorbía la chamba, Ujú. entonces pues no me dio tiempo. Y sí, Hasta hace sí, poco que te... empecé una maestría después de graduado, pero la tuve que dejar a medias porque pues la chamba me absorbía mucho tiempo. O sea, también vi que, digo, no sé si es esta a la que te refieres, en The Recording Workshop, Sí, Music Production esa no es y Audio. maestría, esos Ok. hice programas cortos, porque también después de graduado, mi papá ya me había dicho durante carrera, me dice, mira, aplícate. No me apliqué mucho, pero me gradué Sí, finalmente lo y lograste. lo logré. Y me decía, después de que te gradúes, yo te apoyo para que te vayas a estudiar lo que quieras, ¿no? A lo que Ok. te quieras dedicar. Y pues salí también yo otra vez como que medio salsa y le digo, perfecto, pues me quiero ir a estudiar a Berkeley, ¿no? Music Production. Y pues la verdad no se podía Ajá. económicamente en ese entonces. Mi papá no tenía los suficientes medios, ¿no? Digo, me apoyaba Ajá. en todo, pero pues Berkeley es una escuela muy cara para ir a hacer una carrera, sobre todo Sí. si no tienes una beca. Entonces, pues yo no apliqué para una beca y de pronto, pues digo, se me truncó, por decirlo de alguna manera, ese sueño de irme a Berkeley. Pero la verdad es que qué bueno, porque hubiera tenido que invertir 2 años más de mi vida, adicionales a los 4 y medio, 5 que me aventé de carrera, en prepararme para otra área. Y la verdad, en mi caso, pues creo que me sirvió más prepararme con cursos cortos y con experiencia, con Ok. hands-on y trabajando. Y creo que hasta estuvo mejor, pues no haber podido ir a Berkeley, pero pues tuve todo el apoyo de mis papás para hacer otras cosas, educarme de otra manera. Y aparte, yo me autoeducaba también además de en la experiencia, yo me Ujú. autoeducaba en la parte de music business y de grabación. O sea, de la parte de la que me quería dedicar, era ratón de biblioteca. Compraba muchísimos libros, En serio. pre-audiolibros, pre-libros digitales, pues el librito tradicional, ¿no? Ajá. El que olía a papel. Sí, ya ahorita está todo digital. Pues había que comprarlo cuando aprovechabas a hacer un viajecito a Estados Unidos o pues lo pedías por Ok. correo Sí, sí, aéreo. sí, sí, no era como ahorita de que entras a Amazon y en corto compras Mm, un libro y te llega, o ya con el Kindle, que de hecho yo lo compré hace poquito y es una maravilla, pues ahí todo directo, o sea, lo compras en sí, ese momento y ya lo empiezas a leer. sí, claro, no había esas facilidades, ¿no? Digo, yo tengo 51 años, te estoy Sí, hablando de que pues, me tocó una época pre-tecnología y ajá. ahora vivo una época de bondades tecnológicas, ¿no? Sí, la neta sí. Y soy muy tecnológico, pero pues también me fui haciendo tecnológico porque pues me daba las herramientas en ese entonces para ser más eficiente y más productivo en lo que hacía. Oye, Ricardo, y luego, ¿qué fue lo que te llevó? O sea, has trabajado con grupos que son súper importantes acá en México. O sea, ¿cuál fue el primer grupo con el que tú tuviste algún acercamiento o cómo llegaste a esto? O sea, me queda claro que le estabas dando también. Yo no tenía el contexto este de que tú también tocabas la guitarra y que traías ahí un grupo. No sé si eso te fue llevando bueno, pues fue parte de a fin de cuentas, pero ¿cómo empezaste a trabajar así con bandas así de importantes? Pues mi primer chamba ya post educación
fue en estudios de grabación. Ok. Y ya la primera en forma por la cual me pagaban, porque las primeras era, pues en ese entonces para hacer carrera en un estudio de grabación, literal, si no tenías experiencia, aunque fuera ingeniero del TEC, ¿me entiendes? Sí. Era pues llegar a hacer el café y aprender Sí. viendo y que si te daban la palabra que la tomaras y si no, pues que calladito estuvieras viendo hasta que alguien ahora sí que te diera la oportunidad de hacer Sí. algo, ¿no? Y yo tuve muy buenos maestros y muy buenos mentores. Y me gustaba mucho preguntar, era muy inquisitivo, sigo siendo muy inquisitivo y pregunto mucho, me gusta aprender, pero también me gusta enseñar y me gusta compartir. Entonces, eso lo fui descubriendo cuando empecé a dedicarme a eso. Y leía mucho también. Entonces, pues ya mi primer chamba remunerada fue en un estudio de grabación, se llamaba Soundstation Studios. Ya no existe ese estudio. No sé, creo que sí, pero ¿Sí? ya es estudio privado. Es un estudio que Ok. estaba ahí en la colonia Roma, cerca de donde está TV Azteca, Ok. de Gerardo Rocha. Y la verdad tuve muy padres experiencias. No empecé grabando bandas. Todo esto es pre-escena, pre-avanzada regia, justo antes de Ok. arrancar la avanzada regia. Pero grabábamos cosas muy interesantes y nos tocaba grabar con artistas de géneros que no eran los populares Ajá. en ese entonces en la ciudad, ¿no? En ese entonces, pues los géneros populares por lejos, primero era la música regional mexicana, movimiento Ok. grupero. Después de ahí, pues el rock, el Ok. pop en Monterrey no figuraba tanto. Y luego de ahí posiblemente el pop. Pues a nosotros nos tocaban proyectos de otro tipo porque era un estudio más enfocado en un inicio a temas publicitarios, pero por temas publicitarios nos tocaba hacer proyectos muy interesantes. Entonces me tocó grabar con un trío muy conocido que se llamaba Los Tres Reyes. Ok. Me tocó grabar con algunos grupos de música tradicional mexicana, que eso me amplió un poco el abanico. Digo, yo venía de gustos musicales como el rock El rock, sí. principalmente, el pop, pero también por casa me venían gustos musicales como la música orquestal, el Ok. jazz y la música mexicana también. Pero ya cuando entré al estudio de grabación, pues, se me abrió un poco más el abanico. Y empecé también a entender la parte de la grabación publicitaria y el audio en sí, el audio para cine, el audio para video, eh, las grabaciones rápidas y demandantes para publicidad, ¿no? Hacer jingles. Ok, ok, ya, Y ya. aparte, yo también como componía, pues podía aportar en hacer jingles, no nada más en grabarlos. Entonces, Ok. pues así me fui formando hasta que ¿Estuviste mucho tiempo aquí? en Soundstation estuve como 4 años, Ah, ok. 3 o Sí, 4 más o años. menos. Y más o Y menos, o sea, ¿en qué año fue esto? 2004. 2004, ok, ya. Perdóname, 1994. 94, sí. 1994. En el 94 que estuve ahí en Soundstation. Y llegó, ahora sí que short story long, por eso te digo que a veces hay que pararme porque me Sí, desboco. sí, sí. Pero bueno, pues es contexto y es Sí. podcast y Sí, pues, tú aquí suéltate. Digo, sí, como sí. quiera tenemos hora límite, Y, así que y mate. De hecho, voy a hacer un Salud. podcast ahí entre paréntesis con Charlie que se va a llamar Two Mates. O sea, dos mates, pero Ajá. como two mates. Ah, bien, qué buena Se nos hizo onda. chido el Dos nombre. mates. Pero bueno, a ver, acá Oye, retomando. y bueno, llegó una banda conmigo de un contemporáneo, podría decirse, entonces amigo, al día de hoy, Ajá. grandísimo amigo, pero en ese entonces éramos contemporáneos del TEC, que se llama Fabricio Neto. Le Ok. dicen Mopri, muy conocido en la industria. Ajá. Llegamos a ser socios y ahora grandes amigos también. Y Mopri tenía una banda en los 90s que sí fue de las que empezaron a hacer pininos en salir de Monterrey y Ok. en buscar hacer carrera dentro de la música. La banda se llamaba Acarnienses, fue muy conocida en Monterrey en los 90s. Y después tuvo una siguiente encarnación con otros integrantes diferentes a los que tenía Acarnienses y se llamaba Laszlo Losla.
Entonces Mopri se enteró. ¿Y que era rock, algo así? Sí, era rock. Ok. Y Mopri se enteró que yo estaba en un estudio de grabación y que estaba empezando a producir. Y pues como me conocía de la parte musical en carrera y tal, Mopri y yo somos de la misma edad, pues llega de la Ciudad de México y me dice, oye, pues nos encantaría grabar aquí y que nos coprodujeras. Y yo, excelente, era una banda en donde estaba Mopri, estaba Rosso, Estaba de Rosso, Plastilina Mosh, ok. el tecladista, otro guitarrista muy conocido a nivel local, y podría decirse que también a nivel nacional, pero más localmente, Iván Tamés. Ok. Su contraparte, que era otro tremendo guitarrista, Isef García, que bueno, él ya no grabó en esto de las Lolosla, y un vocalista que ahora pues ha hecho mucha carrera apoyando la música en su país natal, que se llama Yigo Sugasti, que es de Panamá, y otro baterista, Pedro Martínez. Y empezamos a grabar lo que fue el primer disco de Laszlo Losla, ¿no? Pero pues yo tenía desde entonces una vena muy de experimentación y era muy apasionado de lo que hacía. Sigo siendo muy apasionado de lo que hago, ¿no? Pero en ese entonces pues estaba apenas como descubriendo cosas y aprendiendo y quería yo experimentar y mi escuela no era lo que sonaba en Monterrey. Mi escuela era lo que sonaba en Estados Unidos Ok. yo quería sonar a eso. O sea, en cuestión de producción musical y audio y demás, yo quería sonar como los discos que yo oía, los gabachos, Sí, los claro. europeos. Porque, pues para mi gusto en ese entonces, sin demeritar, pues lo que se hacía en Monterrey No llegaba a la no calidad, ¿o qué? llegaba a la calidad. Porque, digo, y te lo podrá decir la gente que trabajaba en eso en ese entonces, no es que demerite yo su trabajo, sino eran trabajos que necesitaban salir muy rápido y por eso mismo eran como de molde de galletitas. O sea, se grababan muy al vapor las cosas, entonces no había Ok. oportunidad de experimentar ni tampoco de desarrollarse en decir voy a sacar un buen sonido de batería, un buen sonido de guitarras. Era hacer canciones, grabarlas como ¿Saliera? mejor salieran en el lapso de tiempo que las disqueras te daban, sobre todo las disqueras de música regional, porque ahí sí había una escena en Monterrey Ok. y había disqueras, y la más grande de música regional mexicana y los managers más grandes de música regional mexicana estaban en Monterrey, en el Ok. mundo, en Ok, el en mundo. serio. O sea, sí. O sea, en la música grupera, Monterrey era la cuna mundial de la música grupera en Ok. esos entonces. Y, y bueno, pues en esa experimentación dijimos, pues, ¿por qué grabar en el estudio? O sea, hace ratito te platicaba De los que, micrófonos. de cómo conocí yo el SM7 comercialmente, no cómo se usó por primera vez, cómo lo vi yo usado Ajá. por primera vez. Teníamos un videocassette, un VHS, Ajá. de cómo se hizo el Blood Sugar Sex Magic Ok. de Red Hot Chili Peppers, producido por Rick Rubin. Órale. Entonces vimos ese docu con Laszlo Losla, nos inspiró. Anthony Kiedis grababa con un SM7 Ok. y ese disco lo grabaron en una casa, no lo grabaron en un estudio. Se Órale. llevaron un estudio y lo instalaron en una casa donde creo que habían grabado los Beatles. No Ok, me acuerdo ok, ok. qué banda muy famosa había grabado en esa casa en California, ¿no? Y ahí se instalaron los Peppers. Entonces, pues nosotros dijimos, oye, pues ¿por qué no hacemos Sí. algo con la vibra del Blood Sugar Sex Magic? Se nos hizo Claro. fácil. Rosso, no me acuerdo si era una tía o una abuela de Rosso, creo que la abuela de Rosso tenía una casa abandonada en el Obispado, una casa enorme. La casa tenía 11 cuartos, para que te A des la una idea. O sea, madre. una casa enorme, Sí. de las casas viejas del Obispado, y abandonada. O bueno, por lo menos no habitada, más bien. Y pues dijimos, órale, Vámonos para allá. le pedí al dueño del estudio, a Gerardo Rocha, de que, oye, pues nos podemos llevar la Equipo, consola. sí. No, pues todo Todo, o sea, literal. sí, pues había que llevarse la consola y cables y todo el rollo. Madres. Claro, fue todo un rollo O sea, llevarnos. pero pues Sí, les dio e chance. instalamos un estudio en la casa esa. Órale. Y ahí grabamos. Ok. Y ¿Y qué tal? y en esos entonces, me acuerdo, y ahí es donde ahora sí voy a contestarte la pregunta, A ver. de con qué bandas empecé en el business. Llega Toy.
Ok. Llega Toy, que en ese entonces tenía una banda que se llamaba La Última de Lucas y empezaba a incursionar en el tema disquero. Desde entonces, Toy ya estaba... En el 94 eso. ya tenía él una idea de un sello discográfico. Él tenía un sellito, creo que se llamaba Sobek Ok. Records, con Gabriel Guerra, que era bajista de La Última de Lucas junto con Toy. Ok, Que en la ok. última estaba Flippy también. Órale. Sí, Flip de Jumbo. Bueno, el caso es que llega Toy y pues hizo lo mismo que hice yo cuando estaba empezando, ¿no? Que es pedir chance. Sí. Oye, me interesa este rollo y dame chance aquí de involucrarme, de jalar y no sé qué. Y yo pues yo no era dueño del estudio, yo era empleado. Yo le dije a Toy, oye, pues yo encantado de la vida, nomás que, pues, no hay lana. Ya. Te podemos pagar con horas de estudio. Sí me acuerdo O sea, que todavía no se había comentado algo Sí, de eso. con horas de estudio. Pues bueno, y le entró Toy. Y pues Toy, al igual que yo, era muy preguntón. Ajá. Y yo a la vez, pues también era muy contestón y muy platicador. Entonces, pues a mí me gustaba compartir con Toy, pues lo que iba aprendiendo. Y Ajá. Toy igual. O sea, también él me compartía lo que iba leyendo. Leíamos la misma literatura de grabación. Nos interesaba el tema de la grabación, los estudios. Y pues yo le iba ahí como que medio enseñando a Toy lo que yo sabía de mi experiencia, ¿no? Y en las noches, pues con esas horas de estudio, Toy iba a jugar en el estudio con sus compas. Ok. Iba a hacer grabaciones. Yo le abría el estudio en la noche. Se quedaban hasta las 5 de la mañana a Madre. aprovechar sus horas, ¿no? Y en el estudio ya había uno de los primeros Pro Tools que había en Ok. Monterrey. Pro Tools 2. A la madre. Y era de 4 El y era, 2. y era de 4 canales. Nada más de 4 canales. 4 sí. canales. Apenas estaba empezando. Nosotros en el estudio grabábamos en cinta. En Sí. cinta, en 24 canales, 1 pulgada. El estándar era 2, pero acá éramos, no era tan high-end, entonces era de 1 pulgada. Era una Tascam de 1 pulgada. No, nada que ver con hoy en día que llegas, te sientas y ya tienes todo en la computadora. Olvídate, qué bueno fuera. No, ahí había que calibrar máquinas. O sea, el que aprendió en esos entonces, aprendió muy bien. Sí. Porque tenías que aprender cuando no había herramientas para arreglar las cosas para arreglar fácilmente las cosas que salían mal. Ok. Entonces, te tenía que salir bien desde la fuente, desde la grabación, y tenías que grabar bien y con buenas técnicas y todo, y tenías que hacerlo muy bien, porque en postproducción pues no podías arreglar cosas. Sí, ya. ¿Ah? Entonces, Qué desmadre. pues bueno, en las noches iba Toy a grabar en el estudio, y yo le abría y le ayudaba, ¿no? Le decía, oye, ¿cómo usar ahí el Pro Tools y tal? ¿Iba Y con su grupo que tenía? No, iba con unos compas que se llamaban Pato, Fermín y Leche. Nada conocidos. ¿Te acuerdas de Leche? No, Mm, Leche, pues ahorita, digo, Leche se fue por el lado de la dirección. ok. No lo ubico a él, fíjate, Leche. Leche, pues ha hecho ya muchísimos videos de bandas, pero Ok. ahora está en el reflector y de forma bastante importante, porque dirigió una serie que ha sido de las más exitosas en la historia de Netflix, ¿En que se serio? llama ¿Quién mató a Sara? Órale, ya sé cuál. Ajá. Entonces, pues ahorita Leche está como en los cuernos de la luna en la parte de dirección, Qué ya chido. coronando todo el trabajo que ha hecho, que no ha sido menor. Porque Ok. además tiene ya un largometraje que se llama La Última Muerte y tal. O sea, Órale. pero bueno, Se fue se por ese juntaban, lado. se fue sí. por ese lado. Y Ahí Control Machete, o sea, apenas estaban no, haciendo. ni se llamaba Control Machete. Ok, nada Era más. un iban proyecto ellos. de compas que iban a grabar y les gustaba el rap. Entonces, eso hacían. Y no había No. nadie haciendo rap en ese entonces o así No, muy destacado en No. México. O sea, como que medio se rapeaba en Monterrey, porque en ese entonces, pues era cuando apareció el rapcore. Ok. Rage Against the Machine, Ok, ya. ya sabes. Y había un par de bandas como Pasto, donde tocaba Pato, Ok. precisamente, Gil Cerezo. Gil Cerezo. Y pues estaba luego la banda que tenía Fermín. Ay, ahorita se me fue el nombre. ¿Tenía otra banda en ese Ay, entonces sí. o qué? Sí, Fermín tenía una banda Ok. también. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Ay, ¿cómo se llamaba la banda? Bueno, al ratito me acordaré. Va a salir. Y pues ellos sí
como que tendían a rapear en sus respectivas bandas. Entonces, y les gustaba el rap. Entonces, pues se juntaban a trabajar en cosas pues, de rap, ¿no? Les gustaba mucho pues, las bandas de rap de ese entonces, como Cypress Hill, House of Pain, el rap. No old school, pero era new school para ese entonces, ¿no? Rap noventero. Entonces, grababan en las noches ahí en el estudio y el proyecto se llamaba, luego le pusieron nombre y se llamaba Cabrons. 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 B-R-O-N-S, Cabrons. Y a la par, pues yo estaba también grabando lo de Laszlo Losla. Y Mopri estaba haciendo sus pininos como manager. Entonces, pues ya que se concreta una grabación de demos con Cabrons, Mopri se lo lleva a la Ciudad de México, se lleva esos demos a hacer shopping, pero se lo lleva junto con una consigna. O sea, Mopri iba a hacer shopping de su banda, o sea, de la grabación de su banda, pues y ir a buscar una disquera. Eso era hacer shopping. Es lo que te iba a preguntar. Ir de compras, ¿no? Con las que en ese entonces eran 6 las majors. Al día de hoy son 3 porque se han ido consolidando. Pero en ese entonces, pues eran Polygram, que después absorbió Universal. Era Sony, era BMG, era Warner. Era EMI. Bueno, eran las 5 majors en ese entonces. Ya eran 5. Luego se fueron consolidando. Y Mopri se fue entonces con la música de su banda. Mopri se fue con la música de su banda, con la música de otra banda de amigos de nosotros, que yo también produje, que se llamaba Mamíferos Habituales, una banda de progresivo, donde estaba Ulises Lozano, el licenciado, tecladista de Kinky. Claro. Estaba Sacha Triujeque, con el que Toy produjo varios discos. Entre ellos a Cerati y a Eli Guerra. Estaba Omar Góngora, tecladista de Kinky, en Mamíferos Habituales. O sea, ya era toda la racita que luego empieza como a figurar ahora. Y estaba Iván Tamés en la guitarra también. Entonces, Mopri se llevó de shopping a Laszlo Losla, a Mamíferos Habituales, y se llevó también lo de Cabrons. Sí. Como de pasadita. O sea, ni siquiera iba a shopear eso. Pero resulta que en su labor de shopping, a Robbie Liar, que entonces era director de un sellito de rock que era parte de Polygram en ese entonces, que se llamaba Discos Manicomio, escuchó lo de Cabrons y dijo, esto es lo que está chido. Bueno. Olvídate de Laszlo Losla, olvídate de Mamíferos Habituales. A mí me gusta este rollo de Cabrons. Pero Robbie, pues también, muy loco porque era muy conservador, pero era director de un sello de rock. Sí. Él y Marcelo Lara. No sé si ubicas a Marcelo Lara, guitarrista de Moderato, pero pues, disquero de toda la vida, hermano de Camilo Lara y de Bon, el de los 100 Enemigos del Silencio. Y bueno, pues les gustó. Regresa Mopri. Y nada más agarraron eso de Cabrons. Sí, o sea, eso les interesó. Entonces llega Mopri y dice, oigan, pues, ¿qué creen? Pues sí, le interesó una disquera este rollo. Va en serio. Entonces, pues a firmarlo. Pero, pues, no le podían poner Cabrons, ¿no? Para lanzarlo comercialmente, por el nombre, ¿no? Sobre todo porque en ese entonces la mochez estaba todavía más, o sea, había muchísimo más restricciones. Sí, ¿verdad? ¿No? En la radio, en los medios y demás. Entonces, pues hubo que cambiarle el nombre y le pusieron Control Machete. Sí, le pusieron Control Machete y pues así, short story long, ese fue el primer proyecto en el que me involucré porque Mopri logra firmarlos, le dan un presupuesto para hacer un álbum, un primer álbum, y Mopri y Toy me invitan a hacer la producción ejecutiva del disco y a también pues hacer ahí pues lo que yo sabía hacer, ¿no? Ciertas cosas de grabación y tal. Entonces pues era la oportunidad de Toy para empezar a desarrollarse como productor ya con un disco en una major. Y Mopri empezar a desarrollarse como manager, yo empezarme a desarrollar también como productor
Y bueno, de ahí vino también la relación con Jason Roberts, productor y tal. Y Jason Roberts, pues para nosotros nos cambió la vida porque nos enseñó a todos mucho de una industria que nosotros veíamos como aspiracional. Pero él ¿de dónde lo sacaron? O sea, ¿cómo llegaron a Jason Roberts? Jason Roberts, mira, como nos dieron la producción ejecutiva completa y nos dieron el budget para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, nos dieron lo que nosotros pensábamos que era un budgetzote. $20,000, que bueno, en ese entonces pensábamos que era mucha lana para hacer un disco. Claro. Pues ahora sí que little did we know, 20,000 no alcanzaba para mucho, o sea, porque era un budget all-in, era $20,000 para hacer todo, para entregar un máster, haz de cuenta, ¿no? Entonces, pues éramos, como te digo, muy inquisitivos y no nos daba miedo nada. Y pensábamos siempre que o sea, nuestra filosofía es que todos estaban a una llamada telefónica de distancia, ¿no? Y en ese entonces, pues no había mail. O sea, apenas estaba empezando el correo electrónico cuando había módem de 56K que se conectaba al teléfono y la fregada, ¿no? Entonces, pues a telefonazos. Y en ese entonces, digo, al día de hoy sigue siendo una práctica, pero ya no tan usual, porque en ese entonces pues, se consumía la música de forma física y empezaban los CDs. Y en los CDs, pues en la parte de atrás, quienes ya pues tenían experiencia en el business en Estados Unidos, pues era muy usual que aparecieran sus créditos atrás. Decía producido por, no tenían ni siquiera que abrir el disco, o sea, en la contraportada del CD, ya venían los créditos, ¿no? Pero aparte, pues quienes eran abusadillos, pues lograban también poner su teléfono. Entonces, pues decía, producido por DJ Muggs de la compañía fulana de tal, teléfono fulano de tal, en Los Ángeles. Pues entonces dijimos, chido, pues ahí está el teléfono, vamos a hablar. ¿Le hablaron al Jason Roberts? No, le hablamos a DJ Muggs. Queríamos que nos produjera el productor de Cypress Hill. ¿Sí? Jason era el ingeniero de grabación y de mezcla. Ya. Entonces hablamos para buscar a DJ Muggs. Pues nos fuimos a lo grande, ¿no? Dijimos, pues si el güey que produce Cypress Hill, pues que produzca Control Machete para que suene como a Cypress Hill, ¿no? Entonces, pues hablamos y nos contesta la asistente, ¿no? De Muggs. Y le dijimos, no, pues bien inocentones. Oye, pues somos una banda de México firmada con Polygram, de rap y no sé qué. Y pues queremos hacer un disco, ¿no? Que nos produzca DJ Muggs. Brutal. Traemos $20,000, ¿no? Sí, o sea, ustedes pensando que la morra no escupió lo que se estaba tomando. Yo creo que por respeto le dimos cosilla y nos dijo, bueno, vuélvanos a llamar. Y sí. Pues sí, volvimos a llamar, ¿no? Y prácticamente lo que nos dijo fue, pues creo que no les va a alcanzar ni para una rola. ¿En serio? Con DJ Muggs. O sea, es casi lo que cobraban, ¿no? En ese entonces. Y nosotros de que... lagrimita, sí. Emoji de lagrimita. Pero ya para colgar la llamada, es decir, oiga, pero ¿por qué no intentan con el que grabó el disco? O sea, con el ingeniero de grabación y mezcla. Pues él también está empezando a producir. Y nosotros, pues órale, chido. Jason Roberts. Y pues ya pasé por una labor de convencimiento para que se animara a grabar una banda mexicana, porque pues nunca había grabado una banda mexicana, no había como esos precedentes, ¿no? ¿Y si lo trajeron para México? O... Sí, para Monterrey. Órale. O sea, lo convencimos. Casi ya estaba a punto de tirar la toalla. O sea, nosotros convenciéndolo, pues había que hacer muchas cosas, ¿no? Porque pues también nosotros no sabíamos que los productores también tenían su gear, tenían su equipo y podían viajar con él, ¿no? Él tenía pues su set de preamps con los que le gustaba grabar y se los traía y traía sus tornas y traía sus viniles y todo el rollo. Pero nosotros no sabíamos de esa producción. O sea, Toy no empezó haciendo los demos de Control Machete sampleando como se utilizaba, como se hacía en el rap gabacho, ¿no? O sea, empezó programando y sí, con algunos samples, pero de una manera como muy rudimentaria. No conocíamos las técnicas per se. No conocíamos el uso de algunas herramientas muy comunes en los raperos en ese entonces. Y Jason les enseñó todo eso. Sí, o sea, Jason ya no se quería animar a trabajar, pero yo me acuerdo, yo vivía en casa de mis papás y desde ahí hacía mis llamadas también por teléfono. Yo le hablé a Jason Roberts ya así,
ya como haciendo las últimas labores de convencimiento para que sí le entrara al disco. Y ya ya me dice, no, mira, no, mejor no le voy a entrar. Y yo, chingado, ¿qué le digo a este vato? Le digo, güey, ¿y si te lo tomas como unas vacaciones pagadas, güey? O sea, vente a Monterrey, acá te paseamos y todo el rollo. Y pues no grabes todo el disco. Graba 5 rolas, güey. Ok. Bueno, ándale. Y ya. O sea, lo convenciste. Sí, y ya lo demás. Pero fue parte crucial para que sucediera todo lo que sucedió. Ya luego lo después. demás, pues fue historia, digamos, ¿no? Porque pues, ¿Cuánto tiempo se tardaron en grabar, o sea, ese disco de Control Machete que se trajeron a Jason? O sea, ¿sí fue mucho tiempo? Un par de meses. Ok. Sí, un par de meses. Y la verdad es que fue una experiencia muy padre. Aprendimos muchísimo, porque aparte no nada más trabajamos en Monterrey. Después nos tocó ir por primera vez, a Toy y a mí, a Los Ángeles. Okay. Y Jason resultó ser un personaje súper buena onda. Nos hicimos muy amigos, además. Y me acuerdo que pues no había lana. Entonces Jason nos dijo, oye, pues no importa, se quedan en mi casa, güey. Y ahí Toy y yo, ¿cómo se llama? Echándonos un volado para ver quién dormía en el piso y quién dormía en el sillón. Porque Jason no tenía cuarto de visitas. Vivía en una casa chiquita en Silver Lake, donde tenías también su estudio. Bueno, en la misma zona. O sea, él vivía en Silver Lake y tenía un estudio que se llamaba The Lab en Silver Lake. Y pues ahí vamos el Toy y yo, no había lana para hotel y pues nos quedamos en casa de Jason. Y literal, uno en el piso y otro en el sillón y con los perros ahí, la pegada. y aprendimos y fuimos precisamente al estudio donde trabajaba y donde grababa Cypress Hill. American Studios, no American, sino Amerai, y con Y, American. Y American Studios. Y no, pues, o sea, toda la vibra, una experiencia increíble. Aprendimos, como no tienes una idea. Conocimos Los Ángeles por primera vez en nuestras vidas, ¿no? La cuna de la industria de la música que nos gustaba. ¿Cuántos años tenían ahí, más o menos? Yo tendría como 24 y el Toy como 20, yo creo. Entonces, pues la verdad es que no, pues aprendimos muchísimo, ¿no? Y pues ya de ahí nos pegamos, pero tuve la suerte de que mi primer proyecto comercial pues tuvo muchísimo éxito. O sea, el primer proyecto comercial en el que me involucré, pues tuvo mucho éxito. Sí, y eso ya fue consecuencia y eso me dio la oportunidad de seguir trabajando en proyectos pues de mayor visibilidad, ¿no? Y ahí fue cuando también se destapó la botella de la avanzada regia. Empezó literal el éxito, el posicionamiento, la visibilidad del movimiento regio con el mucho barato de Control Machete. Así se empezó la avanzada regia. Pero había muchas otras cosas más, nomás esperando a salir. Estaba El Gran, estaba Plastilina, estaba Zurdo, estaba Jumbo, estaba Genitalica, o sea, había un buen de bandas. Cosas, sí, todas esas, La Flor de Lingo. Te estoy diciendo de bandas que se firmaron con una major y que salieron y tenían presencia nacional y después internacional. Entonces, pues nos tocó la suerte, ¿no? De estar con la primera. Y luego, pues además, después Toy y yo nos hicimos socios en un estudio de grabación. Con otro amigo en ese entonces, Luis Villarreal, al día de hoy, papá de las niñas de The Warning. Órale. Fíjate, curiosamente. Y no, hombre, pues súper padre, la verdad. Muy buena experiencia. Aprendimos muchísimo. El tener un estudio de grabación, pues nos dio también la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿no? Ya el segundo disco de Control Machete tenía un budget muy diferente. Si el primero tenía 20,000, pues a lo mejor el segundo ya tenía 120,000. No, pues es que ya con el éxito que había tenido. Después de un primer disco que vendió más de 500,000 de copias. Sí, vi eso. Y en el segundo fue cuando ya venía Sí Señor, ¿verdad? Porque tengo entendido que en el primero fue con Prendes Méndez y en el segundo fue donde salió Sí Señor, que todavía ahí se agarró más duro, casi creo. Sí, dos de los grandes éxitos. Fíjate, y esos dos grandes éxitos de Control, ahí la importancia de Jason Roberts. Los beats de esas rolas son de Jason.
Sí. Ok. O sea, si Jason no hubiera venido a traer esos beats, pues no sé si a lo mejor hubiera habido un hit así de grande. Ok. ¿No? Pero esos beats eran de Jason. Más obviamente el input que tuvieron Toy, Fermín y Pato, y principalmente Fermín y Pato en esas rolas, pues por la parte lírica, ¿no? Pero pues también Toy como productor y DJ de la banda, pues tuvo su input. Pero los beats eran de Jason. De hecho, también escuché en este podcast que tienes con Rudy que Jason también tuvo que ver con Plastilina Mosh, Plastilina con Mosh, P-Mosh. la música de Mr. P-Mosh es de Jason. Es de Jason también. Sí. Órale, qué loco. Entonces este Jason, o sea, está muy cabrón este güey. Sí, no, Jason, pero es súper bajo perfil. A Jason no le gusta el reflector. Es más, le choca el reflector. En serio. Le choca. Y me di cuenta porque me puse a buscarlo en Google y, o sea, sí sale que ha producido a Cypress Hill y a gente, pero como que no encontré ninguna foto de él. Tiene un chorro de créditos en diferentes etapas y aspectos de la industria, como asistente, como ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla, como productor. O sea, sí Mira, está súper pesado. entre tantísimas cosas que ha hecho, digo, aparte de Cypress Hill, House of Pain, él grabó Jump Around de House of Pain, estuvo como asistente en el Appetite for Destruction de Guns N' Roses, fue asistente de Chris Lord-Alge, uno de los ingenieros de mezcla top del planeta Tierra. Tiene muchísima carrera. Trabajó con los Delinquent Habits y con en otro nivel. Sí, otro nivel, cabrón. pero bien bajo perfil, no le gusta el reflector. ¿Y es fecha que sigues manteniendo comunicación con él o no? Tengo un rato de no hablar con él. Quiero pensar que seguimos manteniendo la misma buena amistad, pero pues por mismas cuestiones ahí de la vida y profesionales y personales, pues ahí nos fuimos cada quien agarrando su patino. Pero Jason también, y eso no lo sabe mucha gente, pero también fue instrumental en el K-pop. ¿En serio? Sí. Qué loco. Es más, ¿sabes qué canción mezcló Jason? A ver. Gangnam Style de Psy, güey. Órale. Sí, pero también trabajó con Sao Teji, que Sao Teji es el papá del K-pop. O sea, al día de hoy, BTS participó en un homenaje a Sao Teji, para que te des una idea. Y Sao Teji era de los primeros proyectos coreanos que hacía Jason. Nosotros cuando íbamos para allá, a Los Ángeles, a grabar con Jason, él nos enseñaba sus proyectos coreanos y nosotros decíamos, ay, qué raro, güey. Sí. Como Backstreet Boys, pero en coreano. Y luego también como rap coreano. Y yo dije, qué pedo, qué raro, güey. Y mira, si hubieran visto el futuro desde ese entonces. Yo creo que sí lo veían, porque él tenía un muy amigo coreano con el que estudió en la escuela, en escuela de audio, que pues él es el que le pasaba los proyectos. Koo-kyung Kim se llamaba. Y Koo-kyung, pues ya desde Corea, que trabajaba con esas bandas, que él era un productor muy conocido allá, pues le hablaba a Jason para que mezclara o para que grabara o incluso hasta que produjera. Sí, entonces pues tiene un carrerón Jason, pero te digo, muy bajo perfil. Difícilmente vas a encontrar mucha info de él, pero para la avanzada regia fue instrumental. O sea, si no hubiera habido Jason Roberts, no estoy seguro que la historia hubiera sido la misma. No te voy a decir que gracias a él sucedió, ¿no? Sí, o sea, porque la avanzada fue una conjunción de factores, ¿no? O sea, no es como que, él fue el creador de... No, pero aparte del sonido estaba ahí. Pero fue una pieza importante porque fue el que produjo e hizo parte de la música de tanto del disco como del hit que fue la punta de lanza de ese movimiento. Entonces, eso lo hace muy importante en el movimiento. No es el único, obviamente, ¿verdad? Pero muy importante. Sí está muy cabrón este Jason. Bueno, ¿y tú cómo consideras, Ricardo, con esta experiencia que tienes, crees que es más difícil ahorita figurar en el medio artístico a comparación de cuando tú empezaste y se hizo todo este movimiento y estos grupos que destacaron? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Tiene un diferente nivel de dificultad, porque en ese entonces, por ser muy pocos y por no haber una escena, pues se tenía que trabajar más para ser visible
y para tener credibilidad, ¿no? Como no había historial, Ajá. entonces, pues, tú sabes que es más difícil confiar en algo que no tiene historial, Ujú. porque tienes que confiar en el futuro. Sí, O sí, sea, sí. tienes que confiar en lo que te digan que posiblemente va a suceder, Sí. ¿no? Entonces, pues, eso le ofrecía ese grado de dificultad. Y el que no hubiera tantos outlets, ¿no? El que no hubiera plataformas, el que, pues, a lo mejor donde pudieras exponer tu música no era tan amplio el abanico. Y al día de hoy, pues también el nivel de dificultad lo ofrece la grandísima Sí. oferta que hay, ¿no? Y las formas de la industria, ¿no? Antes se sacaban álbumes. Y sí, se trabajaban sencillos, ¿no? Pero Era más común sacar álbums. las disqueras vendían discos. Sí. Ese era su fuente negocio. ese es su negocio y su fuente de ingreso principal era vender discos. Al día de hoy ya no. Sí, hoy se maneja más por sencillos, Se que a lo maneja mejor más por después se sencillos. termina armando en un disco o un Ujú. EP, pero Es streaming. Pero te digo, son diferentes niveles de dificultad. No te digo que hoy sea más difícil que antes, porque sí. hay factores que lo facilitan, pero factores que también lo complican. Al igual que entonces, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, ahorita, en cuestión de estudios, pues digo, lo estamos viendo aquí. Ajá. O sea, tú puedes grabar en tu casa un disco. Digo, ahí está Billie Eilish. Sí, ¿no? O sí, sea, ándale. pues grabó Y en su antes casa. no era tan accesible Sí. conseguir el equipo Antes para poderlo tenías hacer. que grabar en un estudio grande. Lo que se llamaba un estudio grande, porque tampoco proliferaban los estudios caseros. Al día de Sí. hoy sí, Sí, ya. por las herramientas tecnológicas, pero en ese entonces las grabaciones eran análogas y el equipo era muy caro. No había equipo consumer o equipo consumer que tuviera la calidad para radio, porque así se llamaba, radio quality, porque era donde se promovía principalmente la música. Al día de hoy también, pero la gente cree que ya todos son las plataformas. Aunque el Sí. radio sigue teniendo más impacto que las plataformas. Sí, Aunque no me lo, imagino, aunque me no lo imagino. creas, ¿no? Pero el radio no es tan medible como las plataformas. Pero en ese entonces era la radio. Y que tuviera radio quality o que fuera radio friendly algo, Es que ya. sónica y musicalmente, pues sí requerías una calidad de grabación más alta que solamente te daba equipo profesional, equipo muy caro. Entonces, pues también esa era una cierta limitación. O sea, necesitabas tener budget para ir a un estudio grande. Al día de hoy, esa no es una limitación. Es mucho más Hacer un accesible disco en hacerlo, casa sí. se puede hacer. Pero te digo, diferentes niveles de dificultad. Sí, porque de hecho, o sea, tenemos el dato que se suben al día más de 60,000 canciones a Ujú. Spotify. O sea, ya hoy en día es una competencia increíble y también esto entra en parte de algo que te escuché decir que dices, es que el éxito está reservado para un 5%. O sea, no, o sea, sí es muy complicado y yo creo que esto aplica en en todos los ámbitos, no nada más en la industria musical. Que es para quien le chingue. ¿Cuál crees tú que son las cualidades necesarias para que un proyecto artístico pueda llegar a figurar, pueda ser parte de este 5%? Sí, claro, pues principalmente, bueno, no principalmente, más bien es también una conjunción de factores. Obviamente tiene que existir talento, Sí. tiene que existir esa parte creativa Ujú. que permita hacer lo que desde que existe la música es lo que para mí, y creo que a veces a algunos se les olvida, es el principal propósito de la música. Porque antes de que hubiera industria, la música también tenía un propósito, ¿no? Sí tenía un propósito de entretener, si tú quieres, sí tenía un propósito de hacer que la gente se olvidara del problema cotidiano y demás, pero también era conectar. Y al día de hoy, uno de los propósitos principales de la música y que no se le debe olvidar a quien se dedica a eso es conectar. Más allá del business y todo, eso es casi obvio, ¿no? Estamos en el music business, ¿verdad? Sí, claro. Pero es conectar con hacer que personas conecten. El que crea y el que consume y el que escucha, ¿no? Entonces, pues las cualidades que se deben de tener o los factores que se deben de conjuntar, pues yo creo que sí empiezan del talento, el talento de alguien que crea pensando en que lo que va a hacer
va a conectar con alguien, sea Ok. una persona o 1 billón de personas. Sí, O sea, sí. pero de ahí parte. Y bueno, después de ahí, pues todo lo que le va a permitir el hacer una carrera dentro de la industria, porque pues una canción, es más, una idea, si no se materializa en una canción, pues no sirve de nada, ¿no? Como cualquier proyecto. Hay Claro. días, como una frase que me gusta mucho, que la aprendí en la maestría y la aprendí en la vida también, ¿no? Que es, ideas are worth nothing without execution. Si Claro. no ejecutas la idea, no te sirve de nada, Sí, ¿no? de hecho, ahí te complemento porque se me vino a la cabeza, hace poquito leí que un poeta le dice a otro, de que, oye, tengo muchas ideas, pero por más ideas que tengo, no puedo escribir, o sea, un poema. Y el otro poeta le contesta, es que los poemas se hacen con versos, no con ideas. O sea, tienes que ponerte a jalar y aterrizarlo y hacerlo tangible. Claro, tienes que ejecutar. Entonces, pues bueno, eh, de la idea, pues tiene que haber la ejecución. Y luego que ya la tengas ejecutada, pues ya vas a tener a lo mejor una propiedad intelectual, Ajá. tu derecho de autor, ¿no? Y luego, pues tienes que ser capaz de replicar eso. O sea, es decir, Ok. que puedas no hacer una, sino hacer Ajá, muchas. más. Y luego, esas que están en un papel o en un cassette, en una grabación, en un voice note, en algún lugar, pues las tienes que materializar. Sí, O sea, las tienes que grabar para que puedan llegarle en un formato a alguien, sí, a la gente. para que puedan empezar a hacer ese propósito de conectar. Entonces, pues necesitas tener esa hambre, ¿no? Ujú. Y esa intención o ese instinto o esa intuición también de decir, oye, pues bueno, quiero pasar mi idea a una canción, de mi canción a un máster, a una grabación, y de ahí que se promueva para que conecte y que yo también pueda generar un ingreso que me permita seguir haciendo eso. Entonces Sí, también claro. también otro chop es que conozcas del business y que te instruyas y que te eduques. Entonces la educación es muy importante Sí, claro. y que entiendas que ya los artistas tienen que ser autocontenidos al día de hoy. Ya es muy difícil pensar única y exclusivamente en el intérprete como lo conocíamos antes, ¿no? El que dice, pues yo nomás canto. Ujú. O sea, como, no sé, no sé si voy a decir un buen ejemplo, un ejemplo eh, que esté hablando sin tanto conocimiento de causa, pero Frank Sinatra, Ok. un intérprete per se, al que le componían, le producían y demás, y él se dedicaba a interpretar, Interpretarse. como a lo mejor Luis Miguel en un inicio, Ujú. ¿no? Un ejemplo muy burdo, ¿no? Te estoy Sí, dando, sí, pero, sí. pero el intérprete, ¿no? Al día de hoy el intérprete compone y produce o sea, está involucrado en todos los aspectos de su carrera. Entonces, pues todo eso son atributos, conocimientos y cosas que el artista o quien se vaya a dedicar a estar en la música y quiere estar en la parte de arriba de la pirámide, en ese lugar reservado para muy pocos, o sea, es decir, el éxito, Sí, pues tiene que tener una combinación de todos esos factores. Más aparte existirán los intangibles como el timing y la suerte. claro. A veces estar Sí, sí, sí. en el momento indicado, a la hora indicada, eh, Influye en con la que... persona indicada, influye mucho, ¿no? Claro, claro, el También, factor también suerte. el PR es un factor sumamente importante. Pues aquí tienes a Toy. Toy Sí, además, Toy además es un gran PR. sí, Y, me he y, dado y, y cuenta. mucho de lo que ha logrado es en base a sus relaciones públicas. Sí, claro, claro. Entonces, tú lo verás así, en esa conjunción de factores que creo yo que deben de existir para que ese artista, contestando tu pregunta, pueda estar en la parte de arriba de la pirámide. Sí, sí, sí. No, y se me hace cabrón ya cuando lo desmenuzas así y verlo por ese lado de conectar, o sea, con la gente, o sea, que tenga el artista esa idea, o sea, que tenga el propósito bien claro, o sea, que sea el de conectar con la gente, porque
pues muchos lo hacen nada más por hacerlo y no están viendo todo eso, o por la fama, vaya, que muchos de esos proyectos se terminan quedando ahí a la mitad y no logran llegar pues a este éxito que, como comentas, está reservado para muy pocos. Chequen, por favor. Si A no lo has ver. visto, This is Pop. Lo estoy viendo, está Hijo, buenísimo. está buenísimo. Acabo de ver el hablando del hablando de autotune. éxito. Sí, el del Vas en el autotune. segundo, vas en el Sí, segundo voy en el segundo episodio. apenas. No, espérate que llegue, hablando de éxito, Ajá. espérate al que sigue, que es The Stockholm Syndrome, que es Ok. sobre la influencia de Suecia en el pop mundial. Sí lo vi, No, que está grabaron un buenísimo. chorro allá Sí, en... no manches. A mí se me hizo bien loco, dije, órale, qué loco, no sabía que, o sea, tantas canciones tan importantes de que Britney Spears, Backstreet Boys, NSYNC y la chingada, o sea, habían salido Sí, de allá. de Suecia. Está súper interesante, ¿no? La neta, This is Sí. Pop, de hecho le estaba platicando a Charlie antier le dije, oye, está bien buena esta serie que sacaron. Muy buen docu, muy bueno. Yo espero, digo, paréntesis de This is Pop, ¿no? Espero una segunda temporada porque para mi gusto, digo, Ajá. está impecable el documental y todo, y siempre te faltará algo, ¿no? Pero Sí. en un documental que se llama This is Pop, pues a mí sí me gustaría también ver un poquito más de por ejemplo, el rey y la reina, que me pareció que se omitieron en el documental. Ok. Michael Jackson y Madonna. Ok, O sea, ok. al día de hoy, el rey y la reina Pero del ni pop. siquiera salen ahí. No ¿En aparecen. serio? Sí, no aparecen, fíjate. Pero bueno, eso no le quita mérito al documental, ni tampoco voy a entrar en el mame que se entró cuando salió Rompan Todo. Que todo, ya sabes, la gente de industria Sí. de que, ay, faltó tal banda, y Sí. omitieron tal movimiento, y omitieron whatever, ¿no? Pero bueno, el caso es que muy bueno, This is Pop, véanlo. Sí, Está la buenísimo. neta, buenísimo. Van a aprender un este, chingo. Sí, y aparte, pues ojalá vengan más temporadas, ¿no? Que estoy segurísimo Sí, que van a venir deben más de. temporadas. Cada vez salen más documentales así de música súper Sí. interesantes y estoy seguro que sí va a haber más. Oye, Ricardo, también te quería preguntar, o sea, con tu experiencia, ¿cuánto tiempo es el que tú crees que se lleva? O sea, yo entiendo que está el factor suerte también, que a lo Ujú. mejor un proyecto musical puede llegar a tener éxito en 1 año, en 2 años, pero a lo que tú has visto, o sea, grupos grandes como Zoé, como Bolobán, como Kinky, Control Machete, en general, ¿cómo cuánto tiempo tomaron para llegar a tener ese éxito? Años, Años. aunque mira, sí varía mucho porque como se dice en el argot de esta industria, hay una de esas tantas frases que son muy, muy utilizadas en la industria. Algunas te las voy a decir en inglés porque originalmente son en inglés y luego si Ajá. las traduzco como que no No te suenan, hacen tanto no sentido. me hacen tanto sentido, pero you are as good as your last song. O sea, eres Ok. tan bueno como tu última canción, Ajá. ¿no? Entonces, pues pudiste haber hecho un gran hit y luego nunca haber hecho un gran hit, ¿no? Sí. Y a lo mejor vivirás de tu éxito o de tus éxitos primeros y le podrás sacar jugo muchos años, ¿no? Pero hay gente que pues, hace hit tras hit, tras hit, tras hit, ¿no? Entonces, si a lo mejor tienes la suerte de que lo primero que hiciste, lo primero que sacaste conectó y fue un batazo y fue un home run, pues a lo mejor tu camino al éxito es muy rápido, ¿no? Ujú. Pues ahí tienes a Lady Gaga, ¿no? O sea, Lady Gaga llegó, digo, no que se haya caído, para Ajá. nada, es un ícono, Sí, es un ícono está. del pop, pero es un artista que llegó muy alto, muy rápido. O Billie Eilish, llegó muy alto, muy En rápido. chinga. Sí, o sea, pasaron de ser artistas de clubs a ser artistas de arenas y Sí. y de estadios, no de arenas, de estadios, Sí. en muy poco tiempo. Y hay artistas que les lleva años. Ahorita te ponía el ejemplo, por ejemplo, bueno, no el ejemplo, pero te daba historia de Red Hot Chili Peppers. Es una banda que se tardó años en llegar a donde está. Años. Entonces, sí varía mucho. Sí, es Ahora muy sí que, variable. o sea, ahí como que lo resume es que eres tan bueno como tu último hit. Y si a lo Sí. mejor no tuviste un hit en tus 4 primeros álbumes,
pues ese es el tiempo que te va a llevar en ser exitoso. Qué Sí, chinga, qué sí. chinga, pero pues es que está complicado y entra mucho el factor suerte. Sí, el factor suerte y el factor talento. Talento Porque a lo también mejor influye. no compusiste esa canción que tenía ese factor especial Para conectar con la para gente y que conectar te con la llevara gente algo más. hasta, pues después que estuviste intentando, como en cualquier otra disciplina, ¿no? Sí, A veces es cuestión de mucho tesón el decir, oye, pues fui mejorando, fui entendiendo, fui aprendiendo de mis errores hasta que llegué y di un batazo con algo, ¿no? Digo, ok, ahí tienes a Ray Kroc de McDonald's, ¿no? A claro. sus 50 y tantos fue cuando hizo McDonald's, después de muchos intentos de otras cosas, El ¿no? del Kentucky también fue como a los 40 y Sí, tantos, tengo sí. entendido. Entonces, pues ahí está el ejemplo, ¿no? O Mark Zuckerberg también, el otro extremo, Sí, ¿no? Pues a los super sí, chavo, super chavo, hizo un un imperio, monstruo ¿no? literal. Entonces, pues sí, hay cosas que se llevan muchos años y hay cosas que se llevan muy poco tiempo, pero pues también ahí entra en juego la resiliencia también. ¿Qué tanto Sí, tiempo estás dispuesto a aguantar vara y aguantar trancazos? con tal de estar ahí, que sí, la neta sí está cabrón. A ver, me voy a poner más filosófico, Ricardo. Sí, ¿Tú consideras que encontraste tu propósito en la vida? sí, claro, ¿Sí? pero pues también me lleva muchos años. ¿En O serio? me ha llevado muchos años. Y siempre lo vas afinando y a veces ni siquiera te lo preguntas. Ajá. Pero a mí varias circunstancias de la vida me han llevado en los últimos años a preguntarme eso, a Ok. preguntarme mi propósito, ¿no? Conjunciones de factores personales y profesionales que te llevan a decir, a ver, chingados, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué, Sí, qué, qué, claro. qué estoy haciendo? ¿Qué quiero dejar cuando me vaya? ¿Qué Ajá, motivación tengo para levantarme en la mañana? claro. ¿No? Entonces, sí tengo un propósito en la vida y todos los días pienso en él, o por lo menos lo tengo en la cabeza y es el que me ayuda a levantarme todos los días Sí, pues a echarle a chingazos. conseguirlo, ¿no? Que no quiere decir que ese propósito no pueda modificarse en el camino, no están escritos en Claro. piedra, ¿no? También se pivotea, al igual que en los negocios, ¿no? Sí, 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 claro. Y lo vas encontrando también con el tiempo. ¿Para ti qué es la felicidad? La felicidad yo creo que es también una conjunción de factores. Ok. O sea, yo a veces soy como muy pragmático y muy analítico para definir las cosas. Y en este caso, pues la felicidad yo creo que tiene que ir de la mano de principalmente 5 cosas. A ver. Tus aspectos personales, o sea, tu persona, Ujú. tú, tu, tu primer núcleo o tu núcleo primario, es decir, tu familia, Ajá. eh, la familia en la que naces y la familia que escoges. Ok. Después, tu núcleo secundario, que son tus amigos, tus amistades, los que escoges para que formen parte de tu vida. Los otros los escogiste para establecer un vínculo y crear tu propia familia. Y después viene tu familia añadida, que son tus amigos, Ujú. ¿no? Y después viene tu chamba, tu, Ok. bueno, tu actividad profesional, ¿no? Ok. Porque chamba es limitarlo. Tu actividad profesional, la actividad por la cual tú tienes una remuneración. Ok. Y, y después de ahí, la parte espiritual, Ok. que me parece muy importante también, hasta para quien se dice ateo, Ok. porque también el ateo en algo cree, Sí, sí. ¿sí? ¿Qué? No Creer en nada es creer creer en en algo. nada. ¿Tú Entonces, eres religioso? sí, Ok. católico. Católico, ok. No practicante, bueno, sí, pero no soy tan devoto. O sea, pero sí, eh, mi upbringing, digamos, es católico. Al día de hoy sigo siendo católico. Pero creo yo que la felicidad tiene que medirse, en mi caso en particular, en esos 5 aspectos, ¿no?
yendo desde el núcleo hasta lo etéreo, ¿no? Ok. Y que esos 5 factores, pues cuidarlos para que estén balanceados, Sí. primero que nada, y que sienta una plenitud en cada una de ellas. Órale. Pero ahí sí mi racionalidad tampoco llega tanto. O sea, no es como que tenga una calificación. En familia ando como en un 7. Pues no, Sí. ¿verdad? Pero uno sabe y uno siente, ¿no? Cuando dices, oye, ¿sabes qué? Me siento pleno en el aspecto familiar, pero no sé, a lo mejor en el espiritual ando por los suelos. Ajá. Ok. Pues entonces ahí a lo mejor no estás tan feliz, Sí, sí, sí. O ¿no? sea, de encontrar el balance, como Sí, dices, en encontrar estos 5 ese balance, aspectos. ¿no? O dices, oye, ¿sabes qué? Híjole, es que en salud no ando muy bien. Entonces mi aspecto personal no está ahí. Pero a lo Ok. mejor en familia ando a todo dar, me está yendo súper bien en mi actividad profesional, estoy con madre con mis amigos, pero me falta algo. Es como Sí. cuando dices, ingas, me falta algo, Sí, ¿no? claro, Y claro. ese algo yo sí trato de medirlo en esos 5 aspectos, porque lo que no se mide no se puede mejorar, Sí, no. ¿sí? Pero no nada más se tiene que medir numéricamente, también se puede medir cualitativamente. Y así es como Sí. lo trato de medir yo, ¿no? Sí, tú En siendo esos consciente en aspectos. esos Ajá, 5 aspectos que mencionas sí. que la Y, neta. y, y a veces esa felicidad también no es tan sencilla de explicar. Digo, para mí, porque sí siento que lo tengo claro y lo tengo medido de alguna manera, pero también a veces te levantas y tu día transcurre y al final del día dices, güey, qué bueno estuvo el día, ¿no? Ajá. Estuvo redondo, Sí, sí, sí. estuvo con madre y puedes decir, me siento feliz. Ujú. Y si te vas para atrás, a lo mejor vas a decir, a ver, o sea, hoy tuve buena salud y estuve bien conmigo mismo, mi estado de ánimo. Hoy, no sé, le dije a mi esposa que la amaba y, no sé, hicimos alguna actividad juntos o lo que tú quieras. Pues mi familia, mi círculo primario. Mejor también la pasé bien con mis hijos. Digo, yo no tengo hijos, pero digo, para quien tiene hijos, Ujú. la pasé bien con mis hijos. Oye, proyectazo, di un jonrón en mi actividad profesional el día de hoy. Buenísimo. Pues ahí está también la familia. Oye, pues hoy di gracias a Dios por la vida, ¿no? Pues a lo mejor mi espiritualidad la sentí en orden, Ajá. ¿no? Y, pues ahí ya se conjuntaron esos factores. Y si lo veo en retrospectiva, digo, mira, se conjuntaron Con los madre. 5. Por eso al final del día dije, qué feliz me siento. Y me voy a Sí. dormir feliz. Y hay Sí, sí, otros días sí. que no. Sí, Y, claro. y luego Ojalá si lo, todos fueran y luego así. si lo ves en retrospectiva, a lo mejor te das cuenta que te falta uno de esos, Ajá. ¿no? Pero sí, está cabrón. Digo, es el juego de la vida a fin de cuentas y es encontrar un balance en estos aspectos que mencionas. Digo, no lo había visto así en mi cabeza hasta ahorita. A ver, te hago un par de preguntas ya para irle dando cierre. Eh, ¿Qué consideras que hiciste bien para estar hasta donde estás hoy, Ricardo? La honestidad es un valor muy importante para mí Ujú. y creo que es algo que tiene que permanecer a lo largo de tu vida. Para algunos a lo mejor es el valor más importante, para otros a lo mejor no tanto, otros a lo mejor ni la tienen, Sí, pero en mi caso, como la honestidad es uno de esos factores importantes, ¿no? Que ok. ha permanecido a lo largo de mi vida. La ética, Ujú. que también pues, es escuela de mis papás. Mis papás me enseñaron a ser recto, honesto. La amistad. La Ok, amistad es algo también que yo creo que me ha dado éxito, pues personal y profesional a lo largo de toda mi vida. Y, y pues el desinterés, por llamarlo de alguna manera. O sea, ok. digo, a pesar de que, pues bueno, también uno tiene que generar ingresos para sobrevivir o para vivir como Claro. uno quiera, eh, pues también está pues la parte no tan tangible, ¿no? Ok. Entonces, pues
esa conjunción de factores es la que creo que a lo largo de mi vida me ha dado el mucho o poco éxito que tenga, porque también el éxito pues, es muy relativo para todo el mundo, Sí, ¿no? claro. Pero que también me han hecho feliz y que me han hecho tener, pues si lo veo en retrospectiva y digo, no quiero o sea, sonar presuntuoso ni mucho menos, pero pues me han dado una carrera, pues, una Claro. carrera y una reputación en el área a la que me dedico. Sí, claro, claro, ¿no? Y con todos los proyectos que has formado parte y todo lo que has hecho, o sea, tienes estas medallitas que la neta, o sea, mis respetos y, y te admiro mucho por eso, o sea, se me hace muy padre tener la oportunidad de platicar contigo y No, aprendo mucho igualmente. ahí yo no sabía cómo había sido lo de Control Machete y demás, o sea, sí, al principio y se me hace muy cabrón. De Jason Roberts, que yo ni sabía que existía hasta que me puse a investigar anoche y ahorita que lo platicamos y está muy loco, o sea, Está qué padre, chido. es que tanto compartir lo que sabes como preguntar sobre lo que no sabes, te alimenta mucho. Te Sí, alimenta mucho. ¿Por sí, qué? claro, claro. Porque, pues, es como la naturaleza humana, ¿no? Sí, La naturaleza inquisitiva, el querer conocer cosas, ¿no? Y por el otro lado, pues, el compartir lo que sabes, ¿no? sí, sí, sí. Vi un tuit hace poquito que me llamó mucho la atención que dice, lo que no das, te lo estás quitando. O sea, Ajá, y se me sí. quedó muy, muy clavado. Dije, pues sí, o sea, está muy sabio este tweet. Sí, y, Oye, y por eso también hablaba hace ratito de cuando me preguntabas sobre las cosas que han contribuido a que, digamos, que tenga una carrera plena, digamos, de alguna manera, o que pueda estar orgulloso de ella. Por eso hablaba del desinterés. O sea, ujú, aparte le agrego a lo que acabas de decir, el compartir sin interés es todavía más genuino y todavía sí, más válido, ¿no? Y a mí me gusta mucho eso. sí, no, la neta, sí. Es que se siente muy chido Y, cuando y lo lo hago, compartes, sí, sí. lo hago y lo practico. Ok. De hecho, pues ahorita al día de hoy, lo hago a través de Clubhouse, por ejemplo. Ah, ok, Ese es, sí, que ese es un, tienes... ese es un vehículo para mí para compartir lo poco mucho que sepa de un tema en particular y y traer a la mesa a quienes piensan como yo, que compartir sin interés es contribuye a generar comunidad. Entonces, esa parte la estamos poniendo en práctica en Clubhouse. En Clubhouse, que lo Sí. estás haciendo todos los lunes a las 8 de la noche o Lunes y miércoles. Ok, miércoles. los dos días. Los lunes de 2 semanas para acá, estamos haciendo un espacio cortito Ok. en Clubhouse. Digo, ahí podrán ver, a lo mejor puedes poner información en tu podcast Sí, claro. sobre lo que es Clubhouse, porque digo, Ajá. necesitan contexto quien no ha oído de Clubhouse, ¿no? Pero para no entrar en la explicación ahorita, Ujú. pues ahí luego se los pones y les pones una liga con alguna invitación para Sí, que aquí la pongo en entren la a descripción. alguna plática. Pero pues básicamente los lunes se leen noticias del music Ok. business que nos provee un reciente amigo que se llama Ricardo Siller, que tiene un newsletter muy bueno que se llama Latin Music Wire. Ok. Y él nos provee pues, digamos, las 3 noticias más relevantes de la semana dentro del music business a nivel mundial, pero en Ok. español. Y las leemos en Clubhouse como un noticiero. Ok, va. Pati Carrera y yo. Pati Carrera, una muy buena amiga profesional del business, especialista en derechos de autor y en Órale. supervisión musical. Y, los miércoles, ahí sí nos vamos como gorda en tobogán. Ahí sí son pláticas largas. La de anoche, por ejemplo, duró 3 horas. 3 horas, ¿en Sí. serio? Se abrió un chorro entonces. Ayer hablamos sobre música para cine y televisión. Ok. Y pues normalmente tenemos a puros profesionales de la industria y expertos en el área en cuestión. Ujú. Digo, anoche, por ponerte un ejemplo, pues tuvimos a Milo Freudeval, tuvimos a Ok. Dan Slotnick, tuvimos a Tito Cárdenas, a Marcelo Treviño, a Ulises Lozano. Ok. Más aparte, pues los que participamos ahí como Mopri, de los habituales, Mopri, Pati Carrera, Joaquín Fernández y yo, más la gente que nos escucha,
y luego las preguntas y respuestas. Y ayer hubo muchas preguntas. O sea, ayer digamos que hubo mucho interés en conocer más sobre el tema. Entonces, pues nos fuimos a 3 horas. Sí, se extendió Pero sí, normalmente en promedio son 2. Pero pues vemos que la gente sí se queda todo el tiempo. Y luego hacemos lo que le llamamos el after. O sea, después de que se acaba, todavía nos quedamos deseando un rato. Pues sí, digo, 3 horas estuvo y bueno. platicamos de, a lo mejor, ya mucho más informalmente del mismo tema y tal. Pero bueno, ahí en Clubhouse. En Clubhouse se pone bueno. Sí, Lunes y miércoles a las 8. Lunes y miércoles, los 2 días a las 8 de la noche. Ok, yo la verdad, el que tuve oportunidad de escuchar, si te había comentado, fue que estuvo Oscar Flores. Ajá, el de Pal Norte. De Pal Norte Virtual. Ujú. Y estuvo muy padre, la verdad. O sea, así que le recomiendo ahí Clubhouse, 8 de la noche. ¿Y cómo lo encuentran? En la plataforma. Ok, pero, o sea, ¿con qué nombre lo buscan? Bueno, ya estando dentro de Clubhouse, las pláticas de los miércoles o los rooms, porque las pláticas dentro de Clubhouse se llaman rooms Sí, claro. o salas, las encuentran como Music Talk. Music Talk. Music Talk, así se llaman las de los miércoles. Y las de lunes se llaman tal cual el Music Business, powered by Latin Music Wire, que son las noticias. Va. Y todo se hace bajo el paraguas de un club que tenemos que se llama el Music Business. Órale. Y ya estamos, estamos, digamos que tratando de llevar la marca un poquito más allá, la marca del Music Business. Ya abrimos una página en Instagram y una página en Facebook para, pues, lograr ese propósito que tiene esa marca, digamos, el music business, ¿no? Y por marca no piensen que estamos haciendo lana, al contrario, a mí me cuesta todo eso. Por eso digo compartir sin interés. Para mí hacer Clubhouse no nomás es como un hobby o una manera de hacer networking. Sí, o sea, no te genera ningún ingreso. No, hombre, me cuesta. O sea, yo le meto un poquito de lanita para hacer un poco de difusión. De pauta. De pauta. Más aparte, pues le invierto tiempo. O sea, tengo que hacer mis materiales gráficos para que se vea pro y bonito, que no sea así como medio chilerón, ¿verdad? O sea, que se vea que es profesional. Pues si es de profesionales de la industria, lo tengo que hacer profesional. Y ahora pues ya tiene una página, ya hay una página de Instagram y una de Facebook que la encuentran tal cual como el Music Business. Ok, va perfecto. Business escrito como en inglés, Business, Business. Como quiera voy a poner en la descripción la liga del Music Business y los de Clubhouse. Sí, para que la raza tenga acceso. Y en el Music Business, pues ahí el principal propósito de todas esas plataformas y de todos esos esfuerzos, literal, es generar comunidad. En este caso, en una etapa inicial, pues entre profesionales de la industria de la música en América Latina. Ese es el principal propósito que tiene, ¿no? Sí, porque tienes invitados bien cabrones. Y ahorita, pues, es lo que le llaman los gringos un labor of love, ¿no? O sea, lo hacemos por amor y punto. O sea, y nos cuesta, pero no pues para nosotros es como cada semana irte a echar unas cheves. Disfruta, irte a echar unas cheves con unos compas, ¿no? Y eso te cuesta. Sí. Básicamente, no lo veo ni siquiera como que, ay, voy a tener que meter y... Pues no, son mis chéveres. Es mi miércolito. Buenísimo, Ricardo. Oye, pues yo sé que podemos hablar de un chorro de cosas más, pero por el día de hoy vamos a llegar aquí al fin. Espero tenerte nuevamente ahí. Otro día cotorreamos más. Sí, ya nos dejamos caer ahí tendido. Claro. Pero gracias por aceptar la invitación, Ricardo. Pues ahí estamos como quiera en contacto. Oye, se te olvidó ponerle rec. Imagínate, güey. No manches. Me dio mucha pena porque una vez con un invitado, pero me pasó con las cámaras, o sea, se mandó a la fregada con este bros. Si llegas a escuchar esto, bros, discúlpame. Sí salió el audio, pero las cámaras se mandaban a la fregada. Yo borré los videos, pero por menso. Oye, esa madreada yo la usaba de vez en cuando estábamos cuando estaba en grabación. Okay, cuando me dedicaba a la grabación. De que una súper toma, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y ya luego por el talkback. Güey, qué buena
Toma, si le hubiera puesto rec, hubiera estado con madre. ¿De qué? Se les iban los Y los güeyes, güeyes, no, ¿cómo? No, no te creas, güey, ya está capturada. No, imagínate, me vuelvo loco. Pues bueno, nos despedimos. Gracias a todos los que escucharon y los que vieron en YouTube. Hasta la próxima. Y qué buen matecito, ¿eh? Mate La verdad Monterrey, es que gracias. yo me estuve refiliando todo el tiempo. Me di cuenta. Muy bueno. Gracias. Nos vemos.